Stomatae encontramos organismos multicelulares eucarióticos con pared celular y cloroplastos. Estos se van a clasificar en plantas sin semilla y plantas con semilla. Entre las plantas sin semilla encontramos a las algas, a los musgos y a los helechos, mientras que en el otro lado tenemos plantas gimnospermas y angiospermas. A su vez, las angiospermas se subdividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas, donde encontramos plantas de utilidad alimenticia o industrial. Sin embargo, las plantas son importantes por el uso que el hombre les da, debido a que las células vegetales elaboran sustancias, como moléculas orgánicas, de las cuales aprovechamos la energía, materia prima para la fabricación de ropa, viviendas y otros, así como también sustancias químicas que producen efectos fisiológicos en el hombre. Las plantas almacenan todas estas sustancias en un llamado tejido secretor, que puede estar formado por células o por cavidades. Lo que vamos a conocer hoy en día son las utilidades que el hombre le da a estas plantas. Por eso es que Luchi Turupeque te trae a la biología te hará libre las plantas y sus usos. Encontramos entonces aquí a las plantas alimenticias, de las cuales obtenemos moléculas orgánicas que nos brindan energía. Las plantas que fueron domesticadas por nuestros antepasados aquí en el Perú, tenemos a la papa, al maíz, al frijol, al payar, al maní, la yuca, el camote, entre otros. Estas plantas fueron llevadas por los españoles. Algunas se insertaron en el suelo europeo de forma exitosa y otras no, como es el caso de la quinoa, la kiwicha, el oyuco, la mashua, entre otros. Otras plantas se utilizan como forraje o alimento para el ganado, como lo es la alfalfa, los pastos y los tréboles. Plantas medicinales son aquellas que tienen principios activos cuya acción farmacológica ha sido comprobada. Existen plantas que se utilizan en la industria farmacéutica y existen otras que no, que solamente se utilizan en la medicina tradicional, ya que su principio químico no ha sido validado. Sin embargo, tienen un valor importante, ya que son la fuente primaria de experiencias para la elaboración de nuevos fármacos. Dentro de sus propiedades medicinales, tenemos plantas relajantes del sistema nervioso, como la valeriana y el toronjil. Cicatrizantes como la sábila y la sangre de grado. Es más, la sábila se utiliza en la elaboración de champús para el cuero cabelludo. Desinfectantes como el llantén y la manzanilla. Hipotensoras, que bajan la presión arterial cuando ésta está muy alta, en el caso del maracuyá o el ajo. Litolíticas, que disuelven los cálculos renales, la chancapiedra. Hipertensoras, que suben la presión arterial hasta llegar a sus niveles normales, es el caso del quión. Profesor, tenemos también otras plantas medicinales como el caso de las magnolias, el árbol de la quina, la uña de gato, el huito, cuyas propiedades ya han sido comprobadas o al menos se tienen registros empíricos de ellas. Existen también las familias de importancia, como es el caso de las brasicáceas, que tienen propiedades antioxidantes o antimutagénicas. Aquí encontramos al col, la coliflor, el colibrí, entre otros. En la actualidad, las plantas medicinales se están usando de forma industrial para producir cápsulas, pastillas o simplemente se utilizan las hojas y cortezas deshidratadas. Sin embargo, la falta de estudios en las plantas medicinales peruanas, así como la falta de un reglamento que regule su uso y comercialización, puede conllevar a una futura extinción de estas plantas. Aparte, existen otras plantas utilizadas por el hombre para la industria o las artesanías. Por ejemplo, de las palmeras se utilizan las hojas para fabricar cestos y esteras. De la palma se utilizan las cortezas para elaborar botones y el aceite para elaborar jabones y velas. Las fibras de coco para fabricar sogas. Del junco y la totora se elaboran sus hojas para elaborar embarcaciones, como las canoas o los caballitos de totora. El algodonero, útil para nuestra ropa en la industria textil. El girasol produce semillas que son útiles para la extracción de aceites.
Y del cedro, el ceibo, el guayacán se extrae la madera para obtener muebles. Profesor, todo esto nos conlleva a obtener plantas amenazadas hoy en día, que pueden extinguirse, es cierto. La diversidad de nuestra flora se está viendo muy afectada, principalmente por la tala indiscriminada, la quema o la urbanización, es decir, que nuestros bosques se están convirtiendo en ciudades. Profe, ¿y cuáles son las principales especies amenazadas que tenemos? Dependiendo. Hay especies que se ven amenazadas por el avance de la civilización, como el algarrobo, el mangle o la flor de Amancáis. En el caso del mangle, por el avance de las langostineras. El cedro, la caoba, el tornillo, por la tala y la sobreexplotación. La puya de Raimondi, la quina, el guarango, la orquídea zapatito, sobreexplotadas por los principios activos que estos contienen o por la hermosura de sus flores para utilizarlas como plantas ornamentales. Y ya que hemos hablado del uso de las plantas y plantas alimenticias, hablemos de su seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es la capacidad de un país para producir los alimentos que consume y a la vez acceder a ellos. Las personas deben tener disponibilidad para acceder a estos alimentos nutritivos. La seguridad alimentaria presenta 4 componentes básicos: disponibilidad, estabilidad, acceso y consumo. Disponibilidad: que nuestros mercados estén abastecidos con los principales alimentos a nivel local y nacional, sea en épocas de producción o en épocas de escasez. ¿Y cómo podemos mantener alimentos en épocas de escasez? Gracias a la estabilidad. Permite contar con alimentos en épocas de escasez gracias a protocolos y a mecanismos de ingeniería que permiten tener estos alimentos, quizá a un mayor precio, pero aún están. El acceso a los alimentos es otro factor muy importante. Nuestra población debe acceder a ellos y para ello debe tener buena solvencia económica y sobre todo tener infraestructura que permita que nuestros alimentos lleguen a nuestros mercados o a nuestros negocios. Sin embargo, si este acceso se ve fallido, es la causa frecuente de inseguridad alimentaria, sea por falta de dinero por parte de las familias o por falta de carreteras o estructuras que permitan llegar los alimentos hacia nuestros mercados. Y el consumo de los alimentos en nuestras familias para satisfacer las necesidades alimentarias en los hogares, sean necesidades nutricionales y que también cumplan con los estándares culturales de una población o de una sociedad. Y esto ha sido todo con referencia a las plantas y sus usos. Luchito se despide de la biología Tierra Libre. Hasta otra oportunidad.